Vaya, ¿no? ¿Pero qué haces? Bueno, da igual, pero... Señora, perdone, Digo, bien. pero que eres un mal pero ¿sabes qué haces? Miguel, que no podemos ir a ningún sitio nunca, Miguel. Perdóneme, disculpe. Ahora sí, ahora sí. Miguel, ¿qué haces? Que no es que no actúa por nuestra culpa. Perdóneme, disculpen, si vienen los actores nos vamos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué? ¿Y tú cómo lo llevas? Pues mira, estoy empezando el cuerpo y las mangas siempre me dan problemas, así que los últimos puntos no sé cómo los voy a hacer. No, hombre, no, me refiero a la jubilación de Amparo. ¡Uy! Ni me hables. Lleva 3 meses en casa y ya me está volviendo loco. Totalmente. ¿Y eso? Pues lo de siempre. Llego a casa y todo está por hacer. Pero irá por el pan, ¿no? ¿Qué va? Ni eso. Nada. Saldrá con las amigas a hacer las obras. Pues no, llego de la oficina y ella está ahí, en pijama, tan pancha. Pero bueno, a la tuya no le quedará mucho, ¿no? No, le queda medio año, por eso te lo preguntaba. Ya verás. Porque yo no toleraré que se me apalanque ahí en casa molestando todo el día. Si es que tienes toda la razón, pero ¿qué le vas a hacer? Y me regatea mucho. Mira, a ver si al menos se quiere apuntar al gimnasio. Pero dice que no quiere, porque no quiere ir al club de jubiladas. Dice que el club de jubiladas es de viejas. No sé, yo la veo como perdida, ¿eh? De verdad. Pues que le han matado el culo y que se espabile. Solo falta que se te deprima ahora. Pero si es que tienes toda la razón del mundo. ¿Pero qué le voy a hacer? Lo que más rabia me da es que yo trabajo fuera, ¿vale? Vale que solo trabajo media jornada, pero yo trabajo en casa y fuera. Y ella está ahí, que como una reina. Es que no se levanta ni por agua. Eso sí, películas de vaqueras no se pierde ni una, ¿eh? Toda la tarde ahí, viendo culebrones y películas de vaqueras. Y la plancha para mí, la comida para mí, la cena para mí, todo para mí. Luego me dice que es que se aburre porque no tiene trabajo. Pues anda que no hay trabajo que hacer en casa. No hay derecho. ¿Qué pasa? ¿Que las señoras ahora son inválidas o qué? Pues se ve que sí. Es una cosa que nunca he podido entender. ¿Por qué la casa tiene que ser solo cosa nuestra? Vale, yo porque me dediqué a los niños, a la casa, pero eso en mis tiempos era una cosa normal. Eso yo tampoco lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Que los niños son solo de los padres? ¿No son de ellas también? Ay, padre mío, si yo te contara, mira, todo el día aguantando a la jefa y a las compañeras. Luego, corriendo a buscar al niño. Haz la comida, dale de comer, haz los deberes, recoge la casa, acuéstalo. Y eso que no tuvieras que pedir un par de horas libres para llevarlo al médico. Que no veas la charla de la compañera. Ahora, los hombres más jóvenes no lo tienen mejor, ¿eh? ¿Sabes qué me dijeron el otro día en la oficina? Que ya no van a contratar a más hombres. Dicen que, claro, que empezamos a tener niños y empezamos a faltar. Que no les salimos a cuenta. Que con 3 secretarios ya tienen bastante. Ya te entiendo. Al menos vosotros habéis tenido solo 2 hijos. Pero imagínate yo con 5. Ahora, yo hubiera trabajado, sí, señor. Pero claro, en cuanto se lo comentaba a Pilar, me trataba de loco. Que si yo era capaz de dejar a los niños al cuidado de otra persona, que qué clase de padre era yo. Que si con lo que ganaba ella no teníamos suficiente. Desde luego que quedarte en casa y cuidar de los niños es muchísimo trabajo. Es un no parar en todo el día. Bueno, ¿qué te voy a contar yo a ti? Me río yo de la jornada de 8 horas para que vengan ahora y me digan que me va a quedar una paga no contributiva. Como si yo no hubiera contribuido durante todos estos años a la sociedad. ¿Sabes lo que te digo? Que una mierda, hablando claro. Pues sí. No puedo ni divorciarme. A ver cómo paso yo el mes con 380 euros. A ti al menos te queda algo de pensión, ¿no? Pues con un trabajo a media jornada, una mierda de pensión es lo que me queda. Pero bueno. Espera, para. ¿Cómo que no te puedes divorciar? ¿Es que has pensado en divorciarte? Venga, va, ¿dónde vas a ir a tus años y medio de vida? No sé. Avenida. A ver si pillo una rica muy mayor y me quedo viudo. ¡Viudo alegre! ¡Venga, va! Estás loco. No digas tonterías. En serio. Estoy temblando ahora cuando se jubile Pilar. No sé cómo la había aguantado.
familiar es manitas. Ahí puede tener algo que hacer con el bricolaje. Podéis hacer cosas que no hacíais juntos antes. Ir a comprar, tomar el café en el bar, cocinar. ¿Cocinar, Pilar? Lo dudo. Antes coge una escoba que se pone delante de un fogón. Sí, sí. ¿Sabes que el otro día voy y le digo a Amparo, venga, mujer, al menos puedes coger tu taza del desayuno y fregarla, ¿no? ¿Y sabes lo que me contestó? ¿Qué? ¿Sabes qué me dijo? Ah, ¿que quieres que lo coja yo? ¿Que quieres que lo coja yo? Padre mío, padre mío. ¿Que quieres que lo coja yo? Le dije, bueno, mujer, antes lo hacía yo porque era yo el que se quedaba en casa y tú estabas trabajando, pero ahora que trabajo soy yo, tú eres la que se queda. ¿Podrías ayudarme un poco? Y va y me suelta. Ah, ¿que quieres que te ayude? Pues no me lo habías pedido nunca. Oye, pues no sabía yo que tú habías querido trabajar. Piloto. ¿Piloto? ¿Cómo que piloto? Piloto, quería ser piloto. Pero piloto de carreras. De aviones. De aviones, ahí es nada. Pero eso es otra, pues ¿por qué no? Claro, ahora hay hombres en casi todas las profesiones. Pero claro, hace 40 años yo como mucho hubiera aspirado a ser azafato. Uy, azafato, quita, con todas esas mujeres babosas ahí, tirándote los tejos, con esos pantalones ajustados que te hacen llevar. Quita, qué asco, por Dios. Oh. Claro, con esa profesión y tener familia tampoco hubiera podido. Y me llamaba mucho ser padre. Claro. Que no me arrepiento, ¿eh? Pero me hubiera gustado mucho. Claro. Mucho. ¿Sabes qué, Miquel? ¿Qué? Que creo que tienes razón. Claro, los hombres siempre tenemos la razón, aunque no nos hagan caso. ¿En qué tienes razón? En todo lo que estás diciendo. Es como si nos ningunearan siempre. Es como, por mucho que ya trabajemos fuera los hombres, por mucho que hayamos conquistado muchas parcelas de la vida pública, es como si las mujeres se resistieran a pensar que somos iguales a ellas, que podemos hacer las mismas cosas. Y tanto, y al revés, claro. Pues no viene el otro día la fontanera a mi casa, que cambié la pila del baño y me dice, mire señor, le he puesto la pila un poquito a la izquierda para que le quepa el bocho. Padre mío, padre mío. Padre Mira, mío. de esas te podría contar yo miles. Nos fuimos de viaje a Tenerife el año pasado, ¿te acuerdas? Muy claro. Pues subimos a la habitación del hotel, nos enseña la habitación, nos enseña el baño, y van a botones, abre un armario que había allí y dice, mire señor, aquí tiene más toallas por si necesita un juego más al día. Pero que se pensaba que iba a estar sirviendo yo también a mi mujer en vacaciones. Increíble, ¿eh? Increíble, increíble. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que fuera al revés? Que fueran ellas las que se quedan en casa y cuidan de los niños y esas cosas. Sí, sí. Estoy seguro que si ellas fueran amos de casa, esto sería un trabajo con pagas y de las gordas. Buah, seguro. Buah, seguro. ¿Os habéis dado cuenta de la facilidad con la que hicimos comentarios machistas de forma habitual? ¿Y habéis pensado en las consecuencias que le puede causar a una persona a lo largo de su vida? ¡Qué bonita eres! ¡Eres una princesa! Dale un besito a la amiga de mamá. Me da igual que no quieras. No te preocupes si los niños te tiran al suelo. Eso es que les gustas. Qué graciosos los niños levantando las faldas. Son cosas de niños. No seas tan puta jugando, que pareces un niño. Las niñas mayores no lloran. Tienes que ser buena. Las señoritas No gritan. ¡cállate! Ay, mira qué guapa con tu pelo arreglado. Si te ven jugar con los niños, te van a llamar marimacho. Pero qué bonita eres. Ay, las niñas son tan complejas. No te preocupes si te tratan mal. Eso es que te tienen envidia. Las niñas sois más listas. Los niños siempre están jugando mientras vosotras estudiáis. Ya deja de quejarte. Los videojuegos son de chicos, los coches son de chicos, las cocinitas son para las niñas. Judo no. Mejor gimnasia rítmica. Las niñas son siempre más educadas, por calladita y formal. ¿No prefieres baile con lo guapa que estás con la falda? No vayas con nadie que no seamos nosotros. Ten cuidado, no cojas nada de nadie. Hay hombres muy malos. ¿Tienes noviete ya? ¿Aún no tienes novio? Estás siempre rodeada de tíos, calientapollas. Me he enterado que se la chupas a tu novio. ¡Puta! Me vale por lo que te le coja, ¿eh? Mira tus amigos que no van a recogerte. No vuelvas sola, ten cuidado. Así vestida pareces una mojigata. Así vestida, pareces una puta. Si no querías que te mirasen, ¿para qué llevas ese